Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. A esta hora de la mañana en la mesa de trabajo le damos la bienvenida al señor doctor en economía, ahora gran docente y rector de la Universidad Ecotec, institución educacional que cada día crece y se desarrolla, Estimado Fidel, buenos días, bienvenido. Buenos días, Clever, buenos días, Lenín. ¿Cómo estamos? Bueno, realmente con trabajo hoy. Con trabajo hoy. Es buena hora, en buena hora. Y lo digo pues porque hay que entrar a analizar los lineamientos del plan que presentó, del programa que presentó el presidente Lenín, que va enfocado fundamentalmente a mejorar las finanzas públicas. Cuando uno hace un análisis de los 14 de los 4 ejes y los 14 puntos, uno se da cuenta que lo que está tratando es de sanear un poco las finanzas públicas. Sí, señor. En esencia, lo que se nos presentó fue eso. Cómo bajo de un 6% de déficit a un 2% de déficit, o, mejor dicho, cómo bajo no. ¿Qué es lo que persigo con estos ejes y esta toma de decisiones? Es bajar el déficit fiscal que tenemos del 6 al 2%, y para eso necesito que no solamente tenga el esfuerzo por parte del sector público, sino también necesito de la ayuda del sector privado de la economía. Nosotros somos los analistas, y en este caso Lenín Artida y yo somos los preguntones. Y en la línea telefónica tenemos ya en el micrófono de Huancavilca al señor economista, colega nuestro, Fidel Márquez. Tenemos al economista Andrés Mideros, que es el hacedor, el que tiene que hacerle también el seguimiento a todas estas decisiones que tomó el gobierno nacional en la primera persona, el señor presidente de la República. Le damos la bienvenida, economista Mideros. ¿Cómo está usted? Y ahí está la pregunta, ¿cómo se da cumplimiento a todos estos objetivos planteados ayer, ya con los diversos lineamientos que ha dado el presidente de la República? Bienvenido. Un muy buen día y un buen día a todos los radioescuchas. Efectivamente, el día de la noche de ayer pudimos escuchar al presidente Lenín Moreno anunciar estos 4 ejes, 14 medidas de acción que implican, creo yo, 3 grandes principios para poner la reactivación productiva y sanear las finanzas públicas: la transparencia, la eficiencia y la corresponsabilidad. Esos son 3 grandes principios para poder cumplir, digamos, con estos objetivos que son objetivos país. La pregunta que me hace en este momento viene: ¿cómo vamos a garantizar cumplir esas metas? Eso pasa por tomar las decisiones, las acciones públicas de política pública, reformas legales, reformas normativas, que vamos a estar dando seguimiento permanente con el presidente de la República y obviamente con la veeduría siempre de la ciudadanía, de los analistas, con quienes hemos podido conversar en varias ocasiones, con los medios de comunicación para ir mostrando los resultados. Queremos efectivamente reducir el déficit fiscal. Eso quiere decir darle equilibrio a las finanzas públicas. Hemos visto medidas por el lado de la eficiencia tributaria que nos pueden permitir hasta 1.600 millones adicionales al año. Hemos visto un esfuerzo importante dentro del gobierno central, de la función ejecutiva, de reducir cerca de 1.000 millones. Esperamos que otras funciones del Estado, que gobiernos autónomos descentralizados tomen también medidas similares. Nosotros vamos a bajar cerca de 1.000 millones al año en gastos. Eso es un ajuste de alrededor de 2.600 millones, que lo estamos haciendo sin paquetazos, que lo estamos haciendo garantizando a un Estado que debe proveer servicios sociales y garantizar derechos para todos y para todas. Y estamos estableciendo algunas medidas de reactivación productiva por el lado de los incentivos, sin duda que es importante, pero yo creo que que fundamentalmente es la generación de confianza, el poder brindar expectativas adecuadas a los inversionistas, el poder generar facilidades de acceso a crédito, el poder dar previsibilidad en el marco jurídico y tributario para que las empresas también puedan planificar adecuadamente. Creo que esa lógica de generar confianza y generar expectativas positivas para la economía es lo central y lo que va a garantizar el éxito de todo esto.
Creo que aquí hay compromisos del sector público, del sector privado, de la economía popular y solidaria, y que va a ser fundamental, y así lo vamos a hacer, así lo ha pedido el presidente Lenín Moreno, mantener esos espacios de diálogo y de seguimiento a las medidas que se han implementado. O sea, el diálogo va tomando frutos de este programa económico, lo hemos construido juntos. Sin duda, a algunos les gustará una parte más que otra y viceversa, pero es un programa que se ha construido con todos los actores de la sociedad y todos los actores económicos. 7:39. Economista Midero, lo invitamos acá a la mesa de trabajo de Huancavilca al señor doctor Fidel Márquez, también analista económico, y le he pedido que se incorpore a este diálogo con usted. Luego pues Lenín Artieda, mi compañero aquí de todos los días. Fidel, adelante usted. Hay una pregunta que yo tengo acá que yo creo que debemos poner sobre la mesa y entrar a analizar. Si queremos bajar del 5.64 al 2.47, si la memoria no me traiciona ahorita con los números, tendríamos nosotros que estar en función de aquí hasta el 2021, de estar reduciendo un déficit que en estos momentos está alrededor de los 5 o 6 mil millones de dólares, y nos tendría que llevar esto a una reducción, si queremos bajar esos porcentajes, de estar tratando de reducir más o menos 2.4. Sí, tendríamos nosotros que bajar anualmente en este proceso con más de 1.500 millones de dólares anuales. La pregunta que yo me hago ante esto es, y por eso digo que me falta la letra pequeña ahora de los ministros, a ver cómo vamos a lograr nosotros eso, porque estaría un poco, digamos, ajustado el poder lograr esa meta, como de acuerdo a los números. Evidentemente que esto tiene que darse de una manera tal que sea armónica, donde las propuestas que se hagan por parte del Ejecutivo tengan la aceptación en los diferentes sectores o agentes económicos del país, y además de eso que se cumpla el estímulo que se va a dar con lo de la moratoria de la mora, digamos, para llamarlo de alguna manera, y se pueda recaudar, por ejemplo, este año unos 1.000 y pico de millones de dólares por concepto de pago de deudas al SRI atrasadas, que habría que ver también cómo se presenta esto, de qué manera se presenta, y que no quede de una manera tal que se vea como que se está apoyando a los evasores, que ese es el otro fenómeno que tiene que plantearse acá con estas medidas. Yo quisiera ver si usted tiene alguna de por dónde va a venir esta reducción tan importante de más de 1.000 millones de dólares anuales en cuanto al déficit, a la eliminación o reducción del déficit. Así es una muy buena pregunta, Fidel, y seguramente lo vamos a entender. Estamos pensando este programa económico no solo desde lo fiscal, sino desde la reactivación productiva sobre todo. Entonces, dentro de eso hay elementos también importantes, y voy a atar para responder la pregunta, pero quiero ampliar un poquito el análisis. Cuando vemos la parte de reactivación productiva, de incentivos, de simplificación de trámites, en 180 días, trámite que no sea debidamente justificado, técnicamente evaluado en su impacto económico, va a ser eliminado. Eso potencia la productividad, los incentivos que estamos generando de la misma manera. Porque para poder cerrar el déficit fiscal, no solo son medidas de más ingresos o menos gastos que ya están, 1.600 millones en más ingresos, 1.000 millones en menos gastos en la función ejecutiva del gobierno central. Esos son 2.600 millones. Pero la apuesta para poder cumplir las metas viene también por el crecimiento económico. El momento en que se reactiva la producción, la economía crece. En el momento en que la economía crece, se recauda también más ingresos sin necesidad de subir impuestos, sino porque más gente contribuye, porque se está generando mayor riqueza, por un lado. Y por otro lado, también en el momento en que la economía crece, este indicador, que es déficit como porcentaje del PIB, es decir, el déficit es del numerador, el PIB es del denominador, si el PIB crece, también baja ese indicador de cómo en economía se mide el déficit fiscal. Entonces, tal vez para que la aritmética cuadre, hay que aumentar las previsiones que se tienen también de crecimiento económico, que genera, como decía,
más ingresos y que genera también una economía más grande en donde el déficit en términos porcentuales se vuelve más pequeño. Tenemos, el año pasado cerramos un crecimiento del 3% según los datos del Banco Central del Ecuador y esperamos tasas del 3, que bordeen entre el 3 y el 4% en los próximos años también. 7:44, estamos dialogando con los economistas. El señor economista Andrés Mideros es el secretario de la Administración Pública y el señor economista y doctor también, Fidel Márquez, rector de la Universidad de Ecotec y analista económico. Lenín. Gracias, economista. Saludos, Andrés. El punto 1, el que habla de la estabilidad y el equilibrio fiscal, señala expresamente que se va a reducir la necesidad de endeudamiento y se habla también de buscar mejores condiciones de financiamiento. Y yo le pregunto a Andrés Mideros, ¿de qué endeudamiento o de qué financiamiento estamos hablando si la Contraloría ha señalado que los límites ya han sido superados? Muchas gracias, Lenín. De acuerdo a la forma legal vigente de cálculo del porcentaje de deuda sobre el PIB que establece el límite legal, todavía no se ha superado. Hay que 7:45 de la mañana. Sí, ayer se nos cortó un momentito la línea. Casualmente ayer ya dio cuentas la Contraloría y no llegamos al 40% todavía. O sea, cambiaron de opinión. En relación a la primera rueda de prensa, no, yo no lo estoy comprometiendo, yo me estoy refiriendo a los hechos. 67.000 dijo. Así es. Sí. La primera cifra que dio el contralor Pablo Celi fueron 67.000 millones de dólares en su informe preliminar. Ahora que saca el definitivo, pues no llega a 40.000. Mire usted cómo se pierden en el camino. Según la Contraloría dice que no han incluido las deudas acá con el IES y otras instituciones, son simplemente la deuda pública. A ver, pero incluido todo eso supera el 50%. Sí, pero dice el Contralor que no. Sí, pero dice que no. Pero ya está en línea nuevamente, sí. Andrés, lo escuchamos, Andrés. Sí, problema técnico. Decía sobre la pregunta del límite de deuda que de acuerdo a la forma legal vigente todavía no se llega a al porcentaje del 40%, es posible que se llegue en los próximos años. Las recomendaciones de Contraloría hay que analizarlas con absoluta responsabilidad, hacer cambios de ser el caso que aplicarían hacia futuro, y en ese caso lo que manda la ley es que hay que presentar a la Asamblea las necesidades de financiamiento para que éstas sean aprobadas. En la medida en que reducimos el déficit, efectivamente necesitamos menos financiamiento, pero eso no quita que la economía necesite financiamiento para poder cubrir las inversiones que son necesarias y también como un elemento de ingreso de divisas. Es decir, el tema del financiamiento tiene que mantenerse, pero tiene que hacérselo distinto, tiene que buscarse condiciones que sean realmente favorables para el país, hay que entrar a revisar y conversar con los diferentes tramos de la deuda, incluyendo los contratos de preventa petrolera. Sabemos que los pasivos, todo lo que debe el Estado, bordea los 69.000 millones de dólares, sin ninguna duda. El tema técnico de cálculo del límite legal, como decía, es algo que se tiene que revisar con responsabilidad, conjuntamente con la Contraloría, con la Asamblea Nacional, y siempre pensando en el bienestar de todos los ecuatorianos. 7:47 de la mañana. Fidel. Sí, hay algo con la deuda que yo creo que es importante que pongamos sobre la mesa. A mí no me preocupa el tamaño de la deuda sobre Producto Interno Bruto. Eso es una medida referencial, que acá se tomó como un elemento legal. Es otra cuestión que hay que analizar el por qué se tomó esa medida de esa manera. Lo importante, a mi modo de ver, es el servicio de la deuda sobre los ingresos corrientes que tiene el país. ¿Qué significa esto? Y en esto vamos a estar todos de acuerdo. El ingreso corriente que tiene el país es el ingreso nuevo que nos entra anualmente. Y si yo destino al servicio de la deuda unos 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares en función de las características de nuestra deuda, que es una deuda a corto plazo, y con un alto servicio, con alta tasa de intereses, entonces significa que yo voy a necesitar un mayor flujo para poder hacer frente al servicio. Mi problema es de flujo, mi problema no es del monto. Yo puedo tener una deuda del 100%, pero si tengo los flujos requeridos para servir la deuda,
evidentemente no voy a tener los problemas que tiene la economía nacional. Entonces nuestro problema, yo lo veo más que hay que analizarlo por el lado del servicio y el flujo que tenemos para enfrentar ese servicio, y de ahí la necesidad de hacer un cambio de nuestra deuda actual por deuda de más largo plazo y que nos dé mejores flujos y nos dé menores tasas de interés, y por tanto nos lleva a nosotros a tener un flujo más distanciado o más cómodo para poder hacer frente a esta realidad. De ahí la importancia de uno de los puntos que se plantea con relación a esto, de acercarnos a los organismos multilaterales de crédito. Y aquí viene mi pregunta. Estos organismos multilaterales de crédito, tenemos que decir que nos vamos a sentar a negociar adecuadamente con el Fondo Monetario Internacional. Todos los multilaterales. Lo que no vamos a aceptar son condicionamientos. Lo que sí vamos a ofrecer es responsabilidad y seriedad y transparencia en la política económica. Y efectivamente pasa por un tema de reperfilar la deuda, de tener menores intereses, mayores plazos. Eso inclusive reduce los gastos financieros, que es parte también del déficit cada año. Como bien lo dice Fidel, reduce la presión en la caja fiscal, la necesidad de liquidez para poder hacer esos pagos de intereses y amortizaciones de capital cuando corresponde. La medida, la dirección es esa, sin ninguna duda, y sí, eso quiere decir que tenemos que sentarnos a conversar con todos los multilaterales e instituciones financieras internacionales. Se lo ha dicho permanentemente, el presidente Lenín Moreno es un presidente que cree absolutamente en el diálogo y en el escucharnos respetuosamente los unos a los otros. Eso no quiere decir estar necesariamente de acuerdo con todos todo el tiempo, pero sí que tenemos que estar atentos a escuchar todas las propuestas para poder tomar las mejores decisiones. 7:50 en Ecuador continental. Ustedes escuchan Huancavilca 830 AM, dialogando con los doctores en economía, Andrés Mideros, secretario de la Administración Pública, y Fidel Márquez, analista económico y rector de la Universidad de Cotec. Lenín. Sí, Andrés, ayer no se dijo nada, al menos de forma expresa, sobre una probable venta de activos del Estado. Sí se habla, sin embargo, del desarrollo de estos acuerdos entre empresa pública y privada. ¿Esto último involucra lo primero o definitivamente no está dentro de los planes del gobierno el deshacerse de algunas empresas deficitarias? Dicen algunos que incluso quebradas. Bueno, siempre dije yo, ¿no?, de los activos improductivos, y el presidente ya lo señaló anoche, Lenín, pero la palabra la tiene el doctor Mideros. Claro, y si está definido, pues que nos detalle a qué se refería el presidente. Sí, efectivamente lo señaló el presidente la noche de ayer. Estamos en un proceso de venta de bienes inmuebles y de vehículos, sobre todo vehículos de alta gama o de lujo del Estado. Eso esperamos que dé por lo menos, hablamos de 109 millones de dólares. Esos son procesos que se hacen por subasta pública, entonces puede fluctuar un poco, pero esperamos como piso al menos 109 millones este año por venta de bienes inmuebles y vehículos de alta gama. También señaló el presidente. Andrés, yo le preguntaba por empresas públicas. Efectivamente, en el tema de las empresas públicas, de la función ejecutiva. No olvidemos que todos los niveles de gobierno tienen empresas públicas. La función ejecutiva, el gobierno central, tiene 22 empresas públicas. Vamos a cerrar 7 de ellas, casi el 30%. 7 empresas públicas se van a cerrar, unas se van a liquidar, otras se van a fusionar en los próximos meses. Y las que quedan, lo dijo el presidente también, deberán ser rentables, y estamos evaluando que en algunos casos efectivamente se pueda dar incluso participación a inversiones privadas y el concepto de empresas mixtas en determinados sectores que no son estratégicos. Esos son temas de alianzas público-privadas que se vienen negociando, que se vienen haciendo ruedas de negociación abiertas para buscar las mejores ofertas. Si es que hay buenas ofertas, efectivamente existe la apertura para hacerlo. 7:53, economista Mideros. Ahí hay un hueco enorme que se llama TAME. Según las informaciones que tenemos, el hueco es de 300 millones de dólares. Y la ciudadanía, y particularmente los medios de comunicación, se ha comentado mucho, ¿cómo es posible que el gobierno no esté pensando en prestarle 50 millones de dólares a una empresa aérea
donde realmente no es atractiva hoy por hoy, dado a la competencia y dado a que lamentablemente la historia es negra de TAME, no es de este gobierno, esta es una herencia que el gobierno la tiene. ¿Por qué no vender la empresa con mucha pena si nosotros perdimos el Sucre? Lo perdimos. ¿Por qué no podemos perder una empresa que nos está creando muchos desajustes o desequilibrios económicos en la función ejecutiva economista Mideros? Mira, efectivamente el caso de TAME nos muestra acciones que no queremos repetir. Hemos hecho la valoración económica de la empresa, hemos hecho los escenarios, que es lo responsable, el escenario de vender la empresa en su situación actual. Ese escenario tiene un costo, porque toca asumir inmediatamente todos los pasivos para poder venderla. Casi que toca pagar para que se lleven la empresa. Entonces es el peor de los mundos la venta en este momento. Por eso esta inversión que se está haciendo a manera de préstamo desde el gobierno central de estos 50 millones para mejorar las condiciones de la empresa, incluso para venderla, si es que se quisiera venderla, que no descartamos, necesitamos que hayan interesados en comprar, y para que hayan interesados en comprar tiene que ser una empresa que esté funcionando adecuadamente. Entonces vamos a poner a punto esa empresa también y no descartamos la opción de venta si es que hay una oferta adecuada y beneficiosa para el país. 7:55, doctor Márquez. Sí, dentro del uso racional de los recursos con que cuenta y la infraestructura física con que cuenta el gobierno en estos momentos, se ha pensado, porque además el presidente ayer lo enunció, de alguna manera la idea de que las empresas públicas o las instituciones públicas no usen ni arrienden ningún edificio o bien que no sea público. ¿No sería bueno un decreto presidencial donde por decreto se estipule que las entidades públicas no pueden usar recursos ni pueden contratar ningún tipo de uso de bien que no sea los establecidos dentro de las entidades públicas? Está previsto, existe la norma a nivel de una resolución del servicio de inmobiliario, pero no descarto la idea y más bien la cojo la recomendación de elevarlo a nivel de un decreto ejecutivo. Y porque efectivamente hemos hecho el trabajo de identificar las entidades que actualmente arriendan un bien, un edificio, unas oficinas privadas, las estamos reubicando a edificios públicos y el ahorro solo de esa medida son 21 millones de dólares. Son 21 millones de dólares al año que ya tenemos identificado y que vamos a ahorrar simplemente haciendo esta gestión que es administrativa, que es un tema de responsabilidad y transparencia. Ahora 57 minutos en Huancavelica 830M, dialogando con el doctor Andrés Midero, secretario de la Presidencia de la República, y el señor economista Fidel Márquez, rector de la Universidad Ecotec. ¿Ustedes, Lenín? Sí, me van a permitir una digresión. Yo sé que ustedes tres son economistas y que vea usted, esos son horas bajas. No, bueno, ya eso es cuestión de cada uno. Pero yo quería preguntarle a Andrés, a propósito de que él es el secretario de la Presidencia de la República, una reacción ante el video que ha sido difundido por parte de un medio de comunicación colombiano en donde se observa a los 3 periodistas de Diario El Comercio retenidos, encadenados y pidiéndole al gobierno de Lenín Moreno que acepte las condiciones de negociación que están reclamando sus captores, es decir, que se liberen a 3 integrantes de esa organización delictiva y que se acuerde con Colombia dejar de perseguir al narcoterrorismo. Una primera reacción por parte oficial, pues, luego de la difusión de este video, Andrés. Mire, el tema particular es un tema que por su delicadeza lo manejan las autoridades del ramo, ministro del Interior, ministro de Defensa y el presidente de la República directamente. Lo que yo puedo decir es que es un tema en el cual estamos actuando todo el gobierno de forma responsable, precautelando y garantizando que estos 3 periodistas puedan regresar lo antes posible a sus casas y que lo hagan en absoluta salud. Esa es nuestra prioridad y en ese sentido las autoridades del ramo son quienes están tomando las acciones pertinentes y trabajando conjuntamente con las familias también de los periodistas. Es algo que nos tiene absolutamente preocupados y ocupados en las acciones correspondientes. Pero tengamos algo en claro, Andrés, ¿este gobierno negocia con delincuentes, negocia con terroristas o no?
pero garantiza la vida de sus ciudadanos. Y 59 minutos, Fidel. Andrés, la fusión de rentas internas con aduana, Dependiendo de finanzas. claro, bajo el Ministerio de Finanzas, ¿no le da a ese ministro un superpoder que pudiera en algún momento ser contraproducente a la hora de la toma de decisiones y descentralización de algunas actividades? Lo que plantea es uno de los criterios con los cuales se tiene que tomar todavía ese tipo de definiciones. Entiendo que ha llegado a los medios de comunicación y se ha hecho pública una serie de escenarios que se han estado revisando y discutiendo. La información en detalle del cambio institucional la vamos a estar anunciando conjuntamente con el secretario de Planificación en los próximos días. Ese escenario de fusión, SRI, SENAI, lo vemos bien, puedo anticiparlo, lo vemos bien en el sentido que permite simplificar trámites, generar transparencia y lograr este objetivo que es de eficiencia que hemos planteado. Después, cómo terminan la letra fina, digamos, de las adscripciones o no, etcétera, son elementos que todavía los estamos revisando en detalle y que en estos días lo estaremos ya anunciando finalmente. La información que de alguna forma se ha filtrado, hay que decirlo, son información de escenarios en discusión. Señala la información, 8 de la mañana, se llama Propuestas de Reforma Institucional de la Función Ejecutiva, estimado Andrés. Sí, pero dice propuestas, no es una cosa oficial, no es una cosa definitiva. Pero le digo algo, la he leído bastante así detenidamente. Luce bien, Andrés, y no se olvide que eso también ayuda a la imagen del gobierno, de lo que se está haciendo y lo que se quiere hacer también. Así que adelante con ese trabajo. Fidel, ¿tiene otra inquietud para Andrés? ¿Usted, Lenín? No, tampoco. Bueno, entonces queda para usted una larga tarea, dura tarea, mi estimado Andrés, de hacerle el seguimiento a todas estas propuestas, a estos lineamientos que ya los hizo el presidente anoche, y que indudablemente ahora en la mañana hablábamos con Bruno Leone, uno de los presidentes de la Cámara de Producción, como es la pesquería, y coincide con nosotros este anuncio por parte del presidente del plan macroeconómico. Da mucha certidumbre, y esto es lo más importante para una economía que se proyecta a reactivarse a futuro, y ojalá que no sea lejano este futuro, mi estimado Fidel. Sí. Bueno, gracias, mi estimado Andrés, y que le vaya bien, y un abrazo como siempre. Un abrazo, un buen día, hasta luego. 8:02. Mi estimado Fidel, ¿qué queda? Bueno, lo que queda es esperar la letra pequeña. Exactamente. Para darle el seguimiento. La carpintería. Uh-huh. Porque, como habíamos planteado, estos son los lineamientos que dijo el presidente. Lo que nos dice Andrés, evidentemente, está dentro de un plan concebido. No hay un cambio de modelo. No esperen cambio de modelo. No. Eso tenemos que decirlo así. Y además, siempre lo he dicho, hay que entrar a hacer el análisis dentro de lo que ha planteado y de lo que cómo concibe organizar un país, el presidente de la República y su equipo. De acuerdo, Lenín. Nada, de expectativas, simplemente son líneas generales las que ha dado a conocer el gobierno desde mi punto de vista, y habrá que esperar el desarrollo de estas por parte de los distintos ministros para ver si es que las expectativas de hoy se corresponden con las ejecutorias de mañana. En todo caso, no hay nada más que eso, una proyección, una ilusión, ojalá no la rompan en el camino. Una cuestión, sí, cuidado con los aranceles. Al tope, ¿no? Sí. Se van al tope. Ajá. ¿Y cuáles serán las consecuencias de ello, Fidel? Clarito. No, es que hay una guerra mundial con aranceles. Claro, Recordemos que mundial. hay una guerra mundial de aranceles, y en ese entorno tenemos que entrar a analizar nosotros. Ya China le clavó a 128 productos de Estados Unidos. Y Estados Unidos fue que empezó la guerra. Claro, así es. Y falta que Europa tome decisiones. Uh-huh. Y nosotros en el medio de todo eso, que no significamos nada. Nada, absolutamente. Pues, ¿sabes qué falta todavía de esto? Que cambien algunos ministros. Que cambien algunos ministros. Sí, señor. ¿De qué sectores?
No me comprometo. Pero dígala completa, pues. O sea, pero dígala Sí, soy el completa. presidente. Si viene un plan económico y se plantean medidas como estas, evidentemente que parte de eso tiene que venir acompañado de darle un poco de movimiento Ajá. a ese equipo. Con otra mentalidad. 8:04, gracias, mi estimado doctor Fidel Márquez, que le vaya a la universidad, ¿cómo está? Bien. Está bien. Muy estamos, bien, ¿no? Estamos muy bien. ¿Ah? Estamos, como digo yo, en la época de cosecha. Sí, la época, pues la estructura está Sí, buena. está y se muy proyecta. bien. Estamos construyendo un complejo deportivo. Ah, qué bueno. Qué Y bueno. estamos haciendo un cambio tecnológico también ya para poner una tecnología de proyectores, etcétera, donde 4 personas al mismo tiempo, desde su celular, puede conectarse y hacer proyecciones en las aulas. ¿Y es más fácil en este gobierno hacer academia o no? Sí, mucho más fácil. ¿Sí? No, evidentemente. Se respira mucho más libertad y además Lenin dijo algo que le hemos tomado muy en serio a las universidades. Todo con las universidades, nada sin las universidades. Ok, Para pero- los cambios en la pero ley de sí está educación- funcionando. en los cambios en la ley de educación superior, y el secretario Augusto Barrera ha estado en un diálogo con los rectores, las diferentes instituciones que conforman la educación superior en el país, y ha hecho una propuesta que hemos hecho de conjunto, todas las instituciones de educación superior, con el CNESI, el CEACE y el CES, para reformular o reformar la ley de educación superior. Mire usted qué buena cosa. Buena cosa. Eso también hay que decirlo, eso también hay que comunicarlo, no solamente cuando el CNECIT y CES eran entes que se imponían y se hacían lo que a ellos les daba la gana, y entonces salían las universidades a reclamar con justa razón. Hoy, que el ambiente es distinto y que las cosas funcionan de una manera diferente, bueno, también hay que decirlo y que No, reconocerlo. Y, Buena y- cosa. y hay que reconocer que fue un acierto poner a Augusto Barrera al frente de la CNESI. Qué Qué bueno. bueno. Bueno, gracias, mi estimado Fidel. Que le vaya bien. Huancavelica, la H grande de la información.